Enbridge, Missouri, mantuvo la tradición de su carnaval de verano durante casi 5 décadas. El evento transformó la tranquila ciudad en un vibrante punto de encuentro cada julio, atrayendo a residentes y visitantes de los condados vecinos. El carnaval de 1956 se programó para durar 7 días, del 12 al 18 de julio. Los registros indican aproximadamente 3.200 asistentes el día de la inauguración y se espera que la cifra aumente durante el fin de semana. El 13 de julio de 1956, aproximadamente a las 20:45, se descubrió el cuerpo de Emma Scant, de 19 años, detrás de un puesto de venta abandonado en el extremo oeste del recinto ferial. Kent, un empleado temporal contratado para ayudar al vendedor Thomas Marek con su puesto de dulces, había sido reportado como desaparecido apenas 2 horas antes al no regresar de su descanso. El agente Raymond Holbrook fue el primer agente del orden público en llegar al lugar. Su informe inicial documentó que el cuerpo de Kent presentaba signos de asfixia, con hematomas en el cuello compatibles con estrangulación manual. El médico forense, Dr. Walter Harnett, confirmó posteriormente la causa de la muerte, estimando la hora del fallecimiento entre las 18:30 y las 19:15. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia total de testigos. La feria estaba casi llena esa noche, con cientos de asistentes muy cerca de la escena del crimen. Sin embargo, nadie reportó haber visto o escuchado nada sospechoso. Esto llevó al investigador jefe, Terence Mackey, a teorizar inicialmente que el perpetrador probablemente conocía la distribución y el funcionamiento de la feria. Lo más inquietante de la escena fue la pequeña nota encontrada en el pecho de Kent. Escrita con tinta negra en papel de boletos de feria, contenía solo 2 palabras: Feliz Carnaval. La letra se describió como pulcra y deliberada, sin mostrar signos de prisa ni ansiedad. El análisis forense no reveló huellas dactilares en el papel ni en las pruebas circundantes. Los efectos personales de Kent permanecieron intactos. Su billetera contenía $17,43 y su reloj de pulsera seguía funcionando cuando lo encontraron. Esto descartó de inmediato el robo como motivo. Entrevistas con compañeros de la feria revelaron que Kent no tenía enemigos conocidos, mantenía una relación cordial con sus compañeros y solo llevaba 3 días trabajando en la feria. La gerencia del carnaval, representada por Harold Wetmore, proporcionó a las autoridades la nómina completa de empleados y la información de contacto de todos los vendedores y artistas. Las verificaciones iniciales de antecedentes del personal del carnaval no revelaron ningún sospechoso inmediato con antecedentes penales violentos. El equipo de seguridad del carnaval, compuesto por 2 policías fuera de servicio y 3 guardias civiles, se había centrado principalmente en las zonas intermedias y de entrada, dejando las zonas periféricas con mínima vigilancia. El informe del agente Holbrook señaló que el lugar del asesinato, detrás de un puesto de comida abandonado que llevaba al menos 2 años sin funcionar, era particularmente significativo. La zona estaba mal iluminada y alejada de las vías principales. Esto sugería que la víctima había ido allí voluntariamente con alguien de confianza o que lo habían atraído con engaños. Para la medianoche, las fuerzas del orden locales habían establecido un perímetro alrededor de la escena del crimen y comenzado a entrevistar a posibles testigos. El jefe de policía de Enbridge, Warren Hayes, decidió permitir que la feria continuara sus operaciones al día siguiente, argumentando que la cancelación podría alertar al perpetrador y posiblemente provocar su huida. Sin embargo, se asignaron agentes adicionales para patrullar el recinto y todos los empleados de la feria debían presentarse con seguridad al inicio y al final de sus turnos. El pequeño departamento de policía de Enbridge, que normalmente no se ocupaba de más de 1 o 2 homicidios al año, se encontró ante un caso que pronto llamaría la atención más allá de las fronteras del pueblo. Con recursos limitados y experiencia en investigaciones complejas de asesinatos, el jefe Hayes contactó con la Oficina Estatal de Investigaciones, SBI, para solicitar ayuda, la cual envió al detective Marcus Collins a la mañana siguiente. Vesper Matley no era el tipo de persona que solía involucrarse en asuntos policiales. A sus 28 años, se había consolidado como una talentosa artista escénica que trabajaba principalmente en producciones teatrales y eventos especiales. Se unió al equipo de decoración del Carnaval de Enbridge apenas 2 semanas antes de la inauguración, tras ser reclutada por la directora artística del carnaval, Eleanor Pridgeon.
quien había admirado el trabajo de Madley en una producción teatral de Springfield a principios de ese año. El puesto de Madley consistía en diseñar y pintar paneles de fondo, señalización y elementos decorativos en todo el recinto ferial. Este puesto le permitía acceder sin restricciones a todas las áreas del recinto ferial, tanto durante el horario de apertura como después del cierre. Sus colegas la describieron como observadora, metódica y algo reservada, cualidades que resultarían cruciales para la investigación. A la mañana siguiente del asesinato de Kent, Madley se acercó al agente Jerome Wilkins, quien se encontraba cerca de la entrada de la feria. Según el informe de Wilkins, Madley parecía vacilante pero decidida al solicitar hablar con alguien a cargo de la investigación. La derivaron al Detective Collins, quien había llegado de la oficina estatal esa mañana. Durante su entrevista inicial de 3 horas, Collins señaló que Madley proporcionó información con notable precisión y detalle. Reveló que llevaba un diario personal documentando sucesos inusuales en el carnaval desde el 10 de julio, 2 días antes de la inauguración oficial. Sus anotaciones tenían fecha y hora, especificaban la ubicación e incluían descripciones detalladas de las personas y las conversaciones que había observado. Madley explicó que le llamó la atención un individuo en particular que se presentó en el carnaval durante los últimos días de preparación, a pesar de no figurar en ninguna lista oficial. Este hombre, que se identificó ante varios miembros del personal del carnaval como Oberon Winslow, afirmaba operar una atracción llamada la Sala de la Risa a la que no se puede entrar 2 veces. Sin embargo, esta atracción no aparecía en ningún mapa oficial del carnaval ni en ningún material promocional. Según el diario de Madley, Winslow solía llegar a los terrenos entre las 15:15 y las 15:45 todos los días, vestido con un atuendo formal que parecía intencionadamente anacrónico, un traje oscuro con frac, una cadena de reloj de oro y un bastón con un distintivo mango de plata en forma de cabeza de cuervo. Ella calculó su edad entre 45 y 55 años, señalando que su cabello era completamente canoso, peinado hacia atrás con mucha intensidad desde una frente alta. Su rasgo más distintivo era una pequeña cicatriz que le recorría verticalmente la ceja derecha. Madley había registrado 7 casos distintos en los que Winslow interactuó con el personal del carnaval, siempre brevemente y a menudo solicitando información específica sobre la distribución de las instalaciones, cambios de horario o rotaciones del personal. Observó que su forma de hablar era peculiar, formal, mesurada y con un acento que no pudo identificar con precisión, pero que describió como poco típico del Medio Oeste. Quizás lo más significativo es que Madley había observado a Winslow hablando con Emma Scant la tarde del 13 de julio, aproximadamente 3 horas antes de la hora estimada de su muerte. Describió su interacción como breve pero intensa, en la que Winslow le mostró a Kent algo en un pequeño libro encuadernado en cuero antes de ponerle la mano en el hombro y guiarlo hacia la zona este del recinto ferial, menos concurrida. El detective Collins ordenó inmediatamente la búsqueda de Winslow, pero los primeros intentos por localizarlo fueron infructuosos. Ningún empleado de la feria pudo confirmar dónde se alojaba Winslow en la ciudad, y ningún hotel ni pensión local tenía un huésped registrado con ese nombre. La atracción que supuestamente operaba, una pequeña carpa ubicada cerca de la periferia de la feria, se encontró vacía durante el registro, con solo una sencilla plataforma de madera y varios espejos dispuestos de forma inusual. La investigación sobre Oberon Winslow comenzó en serio el 14 de julio. El detective Collins asignó a la agente Patricia Landy para que trabajara con Vasper Medley en la elaboración de un perfil completo del misterioso presentador. Langley, quien tenía formación en técnicas de entrevistas a testigos, pasó 6 horas con Madley revisando las entradas de su diario y creando una descripción física detallada, adecuada para su distribución a las fuerzas del orden. Las observaciones de Madley resultaron invaluables. Recordó detalles específicos sobre los gestos de Winslow que sugerían formación teatral, sus gestos precisos y meditados, su postura perfecta y la forma en que proyectaba su voz incluso en conversaciones informales. Señaló que, a pesar de afirmar que dirigía una atracción llamada la Sala de la Risa, nunca había visto a Winslow reír ni siquiera sonreír genuinamente. Se entrevistó a varios empleados del carnaval sobre sus interacciones con Winslow. Vernon Huxley, quien operaba una galería de tiro junto a la carpa de Winslow, informó que éste había preguntado específicamente qué trabajadores del carnaval eran nuevos en el circuito este año. La gerente de concesiones,
Norada Sims recordó que Winslow solicitó información sobre los horarios de descanso del personal, alegando que necesitaba coordinar los horarios de sus espectáculos para maximizar el potencial del público. Al mediodía, el detective Collins había ampliado la investigación para incluir una búsqueda en archivos de periódicos y registros policiales de estados vecinos. Esta decisión se tomó tras la mención de Madley de que había leído sobre un caso similar en Indiana que involucraba a alguien que coincidía con la descripción de Winslow. El descubrimiento se produjo a las 15:17, cuando Collins recibió un telegrama de la Policía Estatal de Indiana confirmando que, en agosto de 1941, una feria ambulante en Mayfield, Indiana, había sufrido un incidente similar. Un artista que se hacía llamar Profesor Winston había operado una pequeña atracción descrita como el Gabinete de la Risa Imposible. Durante la feria, 2 jóvenes empleados desaparecieron, siendo encontrados muertos días después. Se encontraron notas con el mensaje "Felices tiempos por delante" junto a cada víctima. El caso quedó sin resolver, ya que el artista desapareció antes de que la policía pudiera interrogarlo. La descripción física del profesor Winston del caso de 1941 coincidía con la de Winslow en varios aspectos clave: su atuendo formal de estilo victoriano, el bastón con empuñadura ornamentada y la distintiva cicatriz vertical que le atravesaba la ceja derecha. Sin embargo, el informe de Indiana describía a Winston como un hombre de unos 30 y tantos años, lo que situaría a Winslow en torno a los 40 y tantos en 1956, coincidiendo con la estimación de Madley. Mientras se procesaba esta información, las operaciones del carnaval continuaron bajo medidas de seguridad reforzadas. El jefe Hayes implementó sistemas obligatorios de acompañamiento para todos los empleados del carnaval y aumentó la presencia policial en todo el recinto. El detective Collins ordenó a los agentes Wilkins y Langley que vigilaran específicamente la zona donde se encontraba la carpa de Winslow, con instrucciones de informar de inmediato si reaparecía. Simultáneamente, el examen forense de la nota hallada en el cuerpo de Kent arrojó evidencia limitada. El papel era papel estándar para entradas de feria, disponible prácticamente para cualquier trabajador del evento. La tinta era tinta negra común para pluma estilográfica, fácilmente disponible en cualquier papelería. El análisis de la caligrafía sugirió que el autor era culto, con pulso firme y posibles influencias europeas en su caligrafía. Al anochecer del 14 de julio, Jasper Madley continuó con sus labores programadas en la feria, manteniendo contacto regular con el oficial Langley. Aproximadamente a las 7:40 de la tarde, Madley reportó haber visto a Winslow cerca del carrusel, conversando con una joven a quien identificó como Celeste Darrow, una asistente de 22 años que ayudaba a operar la concesión de algodón de azúcar. La agente Langley pidió refuerzos por radio de inmediato, pero para cuando llegaron más agentes a la cinta transportadora, Winslow y Darrow ya no estaban. Una búsqueda en las inmediaciones no dio resultados. A las 20:15, Darrow no regresó de su descanso, lo que llevó a su supervisor a reportar su desaparición. La desaparición de Celeste Darrow provocó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden. El jefe Hayes ordenó un registro completo del recinto ferial, mientras que el detective Collins estableció un centro de control de incidentes en la caravana administrativa. Se monitorearon todas las salidas del recinto ferial y los agentes comenzaron a revisar los vehículos que intentaban salir. Vesper Madley proporcionó una descripción detallada de la apariencia y la vestimenta de Darrow durante su breve interacción ese mismo día: un uniforme azul claro con el logo del carnaval, zapatillas blancas de lona y un distintivo brazalete plateado con dijes. Madley también confirmó que Darrow se mostró relajada durante su interacción con Winslow, sin mostrar signos de angustia ni coerción. La búsqueda inicial resultó infructuosa. A las 22:30, el jefe Hayes decidió cerrar la feria antes de lo previsto, alegando una falla técnica para evitar el pánico entre los asistentes. Una vez que los civiles se marcharon, se inició una búsqueda más exhaustiva, que incluyó zonas previamente inaccesibles, como espacios de mantenimiento, contenedores de almacenamiento y túneles de servicios públicos. A las 2:15 de la mañana del 15 de julio, la búsqueda no había dado resultados. El detective Collins amplió el perímetro de búsqueda para incluir la zona boscosa que rodea el recinto ferial y solicitó más agentes de las jurisdicciones vecinas. También ordenó una revisión de todas las medidas de seguridad implementadas tras el asesinato de Kent, con el fin de comprender cómo Winslow pudo haber evadido la detección.
Aproximadamente a las 6:40 de la mañana, Marcus Thornton, empleado del carnaval, descubrió el cuerpo de Celeste Darrow mientras preparaba el escenario principal para las funciones de ese día. Su cuerpo estaba colocado detrás del telón, parcialmente oculto por altavoces. Al igual que en el caso de Kent, se encontró una nota en su cuerpo con el mismo mensaje: Feliz Carnaval. El examen preliminar del Dr. Arnett indicó que Darrow había muerto por asfixia, con hematomas en el cuello casi idénticos a los encontrados en Kent. Se estimó que la hora de la muerte fue entre las 20:30 y las 21:45 de la noche anterior. Al igual que en el caso de Kent, sus pertenencias permanecieron intactas, con una excepción: faltaba el brazalete de plata con dijes que Marley había descrito. El descubrimiento de una segunda víctima con el mismo modus operandi confirmó los temores de los investigadores de que se trataba de un reincidente. Además, la capacidad del asesino para trasladar a una víctima por el recinto ferial y colocar el cuerpo en una zona de mucho tránsito sin ser detectado demostraba un profundo conocimiento de las operaciones y los protocolos de seguridad del carnaval. El detective Collins ordenó de inmediato a todo el personal de la feria que se presentara a entrevistas individuales. Estas entrevistas, realizadas por equipos de oficiales de múltiples jurisdicciones, se centraron en establecer cronogramas completos de cada empleado durante las horas críticas en las que Darrow fue asesinado. Simultáneamente, la agente Langley seguía trabajando con Jasper Medley para reconstruir todo lo que se sabía sobre Oberon Winslow. El diario de Marley documentaba que, en al menos 3 ocasiones, había observado a Winslow regresar a una zona específica fuera del horario laboral. Una entrada de servicio cerca de los antiguos almacenes en el límite noroeste del recinto ferial. A las 11:20 de la mañana, un equipo de búsqueda dirigido por el oficial Wilkins investigó la zona y descubrió una pequeña tienda de campaña oculta tras las estructuras de almacenamiento. En su interior encontraron varios objetos importantes: un diario encuadernado en cuero con anotaciones que datan de 1939, varias piezas de maquillaje teatral y una colección de pequeños objetos personales que posteriormente se identificarían como pertenecientes a víctimas de otros asesinatos relacionados con carnavales en 3 estados. Lo más significativo fue que encontraron recortes de periódico que hacían referencia a asesinatos sin resolver en carnavales y ferias de Indiana 1941, Ohio 1947 y Kentucky 1952. En cada caso, el patrón era sorprendentemente similar: empleados del carnaval encontrados estrangulados, notas dejadas en sus cuerpos y un misterioso artista que desapareció al comenzar las investigaciones. Para la tarde del 15 de julio, las fuerzas del orden habían iniciado una búsqueda multiestatal de Oberon Winslow, basándose en las pruebas encontradas en su campamento oculto. Los investigadores creían que perseguían a un asesino en serie que había estado operando en carnavales y ferias por todo el Medio Oeste durante al menos 15 años. El jefe Hayes tomó la difícil decisión de cancelar el resto del carnaval de Elm Beach, alegando motivos de seguridad pública. A pesar de las objeciones de la dirección del carnaval sobre las pérdidas económicas, Hayes se mantuvo firme, afirmando que continuar las operaciones pondría en peligro más vidas y podría comprometer la investigación. El detective Collins se coordinó con las autoridades federales, quienes se sumaron a la búsqueda dada la naturaleza interestatal de los crímenes. Se distribuyeron boletines de búsqueda con la descripción de Winslow, basados principalmente en las observaciones detalladas de Marley, a las fuerzas del orden de todo el país. El examen forense de los objetos recuperados de la tienda de campaña de Winslow aportó información significativa sobre su metodología. El diario de cuero contenía anotaciones crípticas que parecían documentar a sus víctimas, aunque nunca se usaron los nombres, solo las iniciales y las fechas. El análisis de la escritura confirmó que la misma mano había escrito tanto las anotaciones del diario como las notas dejadas en las víctimas. Quizás lo más escalofriante es que el diario contenía varias páginas dedicadas a los calendarios de carnavales y ferias en todo el Medio Oeste para los próximos meses, con lugares específicos marcados para lo que los investigadores creían que eran futuros ataques planificados. La colección de objetos personales encontrada en la carpa incluía 19 piezas de joyería diferentes, incluyendo el brazalete de dijes perdido de Celeste Darrow. Estos objetos se relacionarían con asesinatos sin resolver y desapariciones en ferias de 4 estados entre 1939 y 1956. En la mañana del 16 de julio,
Mientras continuaba la investigación, llegaron empleados del carnaval para comenzar a desmantelar las atracciones y empacar el equipo. El director de escena, Edwin Pierce, descubrió algo inusual en la plataforma principal, un papel cuidadosamente doblado, colocado justo en el centro del escenario. Al despegarlo, contenía el mensaje "Hasta el próximo verano". La nota coincidía con la letra de mensajes anteriores y parecía ser una comunicación final de Winslow. A pesar de una búsqueda inmediata en los alrededores y de los controles de carretera establecidos en todas las rutas principales que salían de End Beach, no se encontró rastro del sospechoso. El examen forense del recinto ferial arrojó evidencia física limitada. No se encontraron huellas dactilares que coincidieran con ningún individuo ni en la escena del crimen ni en el campamento de Winslow. Se analizaron muestras de cabello recuperadas de la tienda, pero no se obtuvieron resultados concluyentes dadas las limitaciones de la tecnología forense en 1956. La investigación se prolongó durante varios meses, con pistas periódicas que surgían de diversos lugares. En septiembre de 1956, un trabajador de una feria de Pensilvania informó haber encontrado a alguien que coincidía con la descripción de Winslow, pero el individuo desapareció antes de que las autoridades pudieran investigar. Informes similares surgieron de Virginia Occidental en octubre y de Georgia en diciembre, pero ninguno condujo a una detención. La contribución de Dasper Medley a la investigación fue reconocida formalmente por la Oficina Estatal de Investigaciones en noviembre de 1956. Sus detalladas observaciones y documentación proporcionaron el único relato confiable del testigo sobre el sospechoso y establecieron conexiones cruciales con casos anteriores. En enero de 1957, el detective Collins compiló un expediente exhaustivo que incluía todas las pruebas, declaraciones de testigos y hallazgos forenses relacionados con los asesinatos del carnaval de End Beach. Este expediente se distribuyó a las fuerzas del orden de todo el país, especialmente a las de las zonas con carnavales y ferias programadas. A pesar de estos esfuerzos, Oberon Winslow, si es que ese era su verdadero nombre, nunca fue detenido. El caso permanece oficialmente sin resolver en los registros estatales de Missouri. Sin embargo, tras la distribución del expediente del caso de Collins, no se reportaron más asesinatos que coincidieran con este patrón específico en carnavales o ferias de Estados Unidos durante el resto de la década de 1950. El carnaval de End Beach, una tradición que había perdurado durante casi 50 años, nunca reanudó sus operaciones después de los acontecimientos de julio de 1956. El recinto ferial finalmente se reconvirtió en un parque comunitario, sin recordatorios físicos de la tragedia que allí ocurrió.